Me contestó Lorenzo Meyer luego de que le refuté la tontería de Estados Unidos quiere dejar a Rusia sin salidas al Mar Negro. No me contestó ni palabra. Voy a ver si ya me bloqueó. Veamos si ya me bloqueó. La historia es esta. La voy a contar rápidamente. Lorenzo Meyer, que fue un intelectual respetado en México hace muchos años, las cosas cambian. También yo era joven. Lorenzo Meyer publicó que Estados Unidos quería dejar sin salida al mar a Rusia y por eso estaba apoyando a Ucrania, básicamente pensando en la recuperación de Crimea y de Sebastopol, del puerto de Sebastopol. Y entonces, en su idea, si tú cerrabas toda la zona de Jersón y la península de Crimea, se la quitabas otra vez a Rusia y la devolvías a las fronteras que Rusia reconoció como las fronteras de Ucrania en 1991, y en 2 tratados posteriores, entonces Rusia ya no tendría salida al Mar Negro, con lo cual la hundirías económicamente. Entonces yo le dije, perdone usted, pero es que al sur de Crimea está toda la costa de suroeste de Rusia, donde está el mayor puerto de toda Rusia, que es Novosibirsk, y otros 11 puertos, y le puse los nombres, y le puse el mapa, para que viera que Rusia tiene salida al Mar Negro al sur de Crimea. Tú le regresas Crimea a Ucrania, que es su tierra, y entonces sigues teniendo no solo salida al mar, sino tienes el mayor puerto de Rusia que da al Mar Negro, no da al Atlántico, lógicamente, ni tampoco da al Mar de Azov. Y no me contestó. Entonces, no, los que están en esto no están para contestar, no contestan. La gente que no da entrevistas, por eso hay que tenerle mucho miedo. Lorenzo Meyer no me va a dar una entrevista a mí nunca. Pablo Iglesias no me va a dar una entrevista a mí nunca, muerto primero. Juan Carlos Monedero no me va a dar una entrevista a mí, Milei no me va a dar una entrevista. La gente que tiene demasiados intereses y mucho que ocultar no da entrevistas. Y es una de las principales formas de valorar a algunos personajes del mundo público. Es una de tantas formas.